eterno Dios. Reclamamos y reconocemos tu santidad. Estamos aquí, Señor, para adorarte y para encontrarnos contigo. En el nombre de Jesús, recibe esta alabanza. Y ahora, Señor, invístenos con tu espíritu para poder aceptar cada palabra que sale de tu boca. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey vencedor. A Él la honra y a Él la gloria, hoy y por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Gracias. He regresado. I've come back to my barrio. He regresado a mi vecindario. I feel like I am back home. Me siento como que estoy en casa. Porque estas calles, estas fueron mis calles. Aquí nací. Qué bonito que cada vez que tenga aquí, que pueda entrar a mi oficina pastoral, puedo yo ver ahí el Hospital General, just down the street, donde mi jefita, many years ago, varios años atrás, tuvo que caminar de los proyectos, the Estrada Courts Projects, tuvo que caminar con los dolores de embarazo. Una mujer que había llegado ilegal del Salvador y caminó con sus dolores de parto y no la atendieron rápidamente. She had to wait hasta que estaba a punto de dar a luz, y fue allí donde yo pude nacer. Fue allí en the Estrada Courts Projects, los apartamentos de bajos recursos. Éramos una familia bien acomodada, you know. Todos cabíamos en ese cuarto. Allí vivíamos con mis abuelitos, mis primos, toda la raza, toda la gente. Donde hay uno están todos. Así somos los hispanos. Nunca andamos solos, you know. I'm back home, estoy aquí en casa. ¿Saben? Yo también soy mexicano. Soy mexicano salvadoreño. Y algunos me dicen, los mexicanos: tú eres pocho, tú eres del otro lado. Los salvadoreños me dicen: vos sos hilacha, así me dicen. Y los americanos me preguntan por los papeles. Pero saben, disfruto mi herencia de 3 países. Sí, soy mexicano, soy salvadoreño y nací aquí. ¿Saben? Yo puedo hacer algo que muchos de ustedes no pueden hacer. Yo me puedo comer un taco y una pupusa al mismo tiempo, man. Y eso muy pocos lo pueden disfrutar. Y ¿saben? Cuando juega la selección de Estados Unidos, yo grito a favor de ellos: USA, USA. Cuando juega México, grito: no fue penal. Y cuando juega la selección del Salvador, pues también le echamos porras. Saben, mis recuerdos me traen aquí a estas calles. Mi mamá, cuando salió de ese lugar para caminar al Hospital General, no había conocido de Cristo, no era adventista, había llegado de San Salvador, solamente llegó al 3er grado. Ella había venido a buscar the American Dream, como muchos de ustedes, a venir a juntar un poco de dinero, salir de allá de la pobreza, so we can send some money back. Y un día poder regresar.
Saben, mis padres siempre dijeron que iban a regresar. They were going to go back home. Pero hasta el día de hoy no se han regresado. ¿Cuántos de ustedes han pensado que un día se van a regresar? Levanten su mano. Yo tengo noticias para ustedes. You're never going back home. Porque aquí están los nietos. Y aquí la familia se multiplica, así es que aquí se llegan a quedar. Yo conozco esta área desde antes que se llamara Cesar Chavez Avenue. Antes se llamaba la Brooklyn Avenue. That's the original East LA, ¿que no? That's right. Y yo me acuerdo de las carnes asadas que hacíamos ahí, de jugar fútbol, de jugar béisbol, porque los del norte de México les gusta el béisbol. Y me acuerdo que un día hubo una mujer adventista del séptimo día que llegó a compartir. She came to share the good news of Jesus Christ. Y se lo compartió a mi jefita. Y la historia de nuestras vidas cambió. Andaban persiguiendo el sueño americano, pero mis jefitos se encontraron con el sueño de Dios. Y yo alabo su nombre, porque yo sé que los sueños de Dios son mejores. Porque yo sé que los sueños que andamos persiguiendo, muchos de ustedes, now you can see it realized. Ahora lo ven realizados. Cuando sus muchachos ahora ya están en la universidad. Cuando sus muchachos ahora ya pueden comprar su primera casa. Como cuando los muchachos, los Benítez, they just had their baby. Y ver el sueño y agradecerle a Dios, porque podemos estar como familias aquí en la casa de Él, adorando y glorificando su nombre. Amén. Saben, esta es la iglesia del milagro. Esta es conocida como la iglesia del milagro. Y qué honor poder ahora servir y ministrar en la iglesia que se le conoce como del milagro. Fue aquí en el este de Los Ángeles que por primera vez la iglesia adventista del séptimo día realizó el primer esfuerzo evangelístico hispano. ¿Saben cuándo fue eso? Fue en 1905. Las primeras campañas evangelísticas aquí en el área de East LA. Se organizó en 1911 esta iglesia con 13 miembros. Y el primer pastor, de lo que dice la historia, es y fue el pastor Frank Westphal. Y de allí, pastores como Henry Basque, Samuel Weiss, organizaron también los primeros campamentos de jóvenes que se siguen llevando a cabo allá en Camp Cedar Falls todos los weekends de Labor Day. ¿Cuántos de ustedes han ido a esos campamentos? Todo eso nació aquí. Esta es una iglesia muy especial. Pero la iglesia Spanish American experimentó el mayor milagro con el pastor Arnold Trujillo en 1978, donde 1,000 miembros, con 1,000 miembros, se estaba expirando el contrato de la renta de allí del Paulson Hall, localizado a unas cuadras atrás del White Memorial Hospital. Y no teniendo una casa, se iba a destruir ese lugar. Pero Dios, en su amor y misericordia, es que Dios tiene planes para su iglesia. Amén. Es que Dios, lo imposible para nosotros es la posibilidad de Dios. Y saben, esta iglesia eran dueños de unas propiedades aquí en esta calle. Yo sé mi historia, man. Y la historia cuenta que solamente tenían $20,000. Para construir un templo se iba a tomar $20 millones. ¿Y qué sucedió? Sucedió el milagro. Sucedió el milagro. El pastor Trujillo pensó, ¿por qué no cambiar el Paulson Hall? ¿Por qué no arrancar este edificio y moverlo? Este edificio de 20,000 pies cuadrados, que se le conoce como Spanish American.
se estudió. Es que los hispanos no nos damos por vencidos, amén. Allí está la barda. Y para algunos ven la fence y dicen, no, no la debo de cruzar. Pero los hispanos ven las bardas y ¿qué hacen? Las brincamos, amén. Se dividió en 4 secciones. Los contratistas dijeron, sí se puede mover este edificio. Y lo movieron. El movimiento más grande de la historia de Los Ángeles, de un edificio, se llevó a cabo. Los periódicos, 4 estaciones de televisión vinieron a ser testigos de este milagro. Saben, los miembros de aquella época, yo no sé si aquí hay algunos presentes, venían caminando con parte del edificio cantando el himno número 500, Más allá del sol. Y venían sosteniendo el edificio con unas cuerdas. Y era un espectáculo increíble. Tuvieron que cortar las líneas telefónicas para permitir que cruzaran el boulevard. Y saben, el 10 de abril de 1982, this church, la iglesia del milagro, se inauguró. Y vinieron personas muy importantes a ver el milagro y adorar al Dios que llevó a cabo este milagro. Vinieron grandes hombres como el mayor, el mayor de la ciudad, Tom Bradley. También estuvo presente un hombre llamado Art Snyder del concilio de la ciudad. Estuvo también presente el senador estatal Art Torres y el presidente Ronald Reagan. Check it out, ¿eh? El presidente Ronald Reagan envió a su administrador hispano de más alto rango. There's something happening over there, dijo así. Hay un milagro and you need to be there. Y lo envió. Y se apareció ese hombre, Antonio Monroy, para representar al mero mero. Spanish American, la iglesia del milagro. ¿Saben? Esta iglesia yo ya me he topado con algunos de ustedes, en las canchas de fútbol. Ya los conozco a varios de ustedes. No, hombre, se ganaban todos los trofeos. Ya no sé ahora, pero se los ganaban. Y una vez me topé allá en Cedar Falls en un campamento, eso es el Labor Day Weekend. Me topé a más de 100 jóvenes de Spanish American bajando todos allá al campamento. Dije, órale, qué clica más grande. Mira nomás, una iglesia que se da a conocer, una iglesia unida. Y saben, aquí los milagros han sucedido y aquí los milagros continuarán sucediendo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. Porque servimos a un Dios de milagros. Porque servimos a un Dios todopoderoso. Agradezco a Dios por los siervos de Él, de Dios, que han prestado su servicio previo a mi llegada. A alguien le pedí que me diera una lista de todos los pastores. It's on its way, ya va a llegar. Pero supe de algunos pastores, quizá no voy a mencionar a todos. Pastor Arnold Trujillo, Pastor Ernie Castillo, Pastor Brandon Saldía, Pastor Ruiz, Rubén Ruiz, Guillermo Quirós, Rogelio Paquini. Y yo sé que hay otros hombres más que han servido a Dios. No conozco sus nombres. Todos ellos han sido siervos de Dios, siervos de Él, ungidos de Dios, llamados por Dios, no llamados por sí mismos. ¿Saben? Como dice Jeremías 29, dice, y dije, no me acordaré más de Él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Saben, todos los que han servido a la iglesia, los pastores, son llamados por Dios. Hasta cierto punto hemos resistido a ese llamado, pero no lo hemos podido sufrir. Ha sido como un fuego ardiente dentro de nosotros. Y todos los que han venido aquí han sido porque han sido enviados por Dios.
a esta iglesia hermosa que ahora nos toca servir juntamente a partir de hoy. En estas bancas, en estos pasillos, ya sabré yo de las historias de los milagros. Aquí se han presentado niños. ¿Cuántos de ustedes han presentado a sus hijos aquí? Aquí se han presentado niños. Aquí se han realizado bodas. Aquí se han llevado a cabo bautismos. Aquí se han llevado a cabo semanas de evangelismo. Y se ha visto el mayor milagro, el corazón entregado a Cristo Jesús. Ese es el mayor milagro que esta iglesia ha podido producir. Yo le doy gracias a Dios, porque los milagros que ustedes han experimentado, los milagros de ver a un hijo regresar a casa, a un hombre, a un padre de familia venir a entregarse de vuelta a Cristo Jesús, ustedes han sido testigos de eso. Esos son los milagros que Dios ha hecho. Sí, los milagros todavía existen. Sí, porque servimos a un Dios todopoderoso, y Él se deleita en seguir haciendo milagros en nuestras vidas. ¿Cuántos están listos para los milagros? Amén. Un padre un día llegó a los discípulos de Jesús en busca de un milagro. La palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 9, 17 y 18, de que llegó este padre con un hijo, y su hijo estaba endemoniado. Era un hijo joven, era un padre que tenía muchos sueños para su hijo. Su única esperanza para que su hijo fuese sanado era llevarlo a los discípulos. Allá le dijeron, allá andan 12 discípulos siguiendo a uno que se llama Jesús. Y mira, Él sana, llévalo allá a ver qué Él puede hacer por ti. Él saca demonios, Él resucita a los muertos. Ve con Él a ver qué sucede. Saben, hay muchos hombres hoy en día que andan caminando las calles, muchos padres de familia que andan también siendo atacados y perseguidos por Satanás. Es que Satanás tiene una guerra terrible en contra de la familia. Y aquí había llegado a poseerse del hijo de este hombre. Cuando llegó este hombre, se encontró con los discípulos de Jesús. Se encontró con la iglesia. Y la misma palabra de Dios nos dice en Marcos capítulo 9, versículos 17, dice que ellos no lo pudieron sanar. Se apareció allí y le preguntó a los discípulos: ¿me lo pueden sanar, por favor? Yo necesito un milagro. Y me dicen que ustedes que se juntan con Jesús, ustedes llevan a cabo milagros. Sigue contando la historia de que no pudieron sacar el demonio de ese muchacho. No había poder entre los discípulos. No habían milagros. ¿Por qué? El mismo texto bíblico nos dice de que ellos estaban distraídos. La misma historia dice que ellos estaban distraídos. En el versículo 14 dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y a los escribas que estaban disputando con ellos, estaban argumentando. La iglesia de Cristo, los discípulos estaban distraídos en discusiones. ¿Qué clase de discusiones estaban llevando a cabo? En discusiones que muy tradicionalmente las iglesias que se distraen, se enfocan en ellas. Ustedes no pueden hacer esto. Sí, nosotros lo podemos hacer. Ustedes no deben de adorar de esta manera. No, sí debemos de hacerlo así. Ustedes no deben de guardar el sábado así. No, nosotros lo guardamos así. Estaban discutiendo. Yo tengo razón, decían ellos. No, nosotros tenemos la razón. Y mientras ellos estaban distraídos,
La verdadera necesidad a la cual debían de estar enfocados en ella se les estaba yendo por el lado. Cristo no le llamó a la iglesia a discutir, pues. No la llamó a estar distraída en discusiones de quién tiene la razón y quién no. Y cuando ellos estaban distraídos, Satanás los tenía donde él los quería. Los tenía en discusiones no importantes. Mientras un padre estaba angustiado con un hijo endemoniado. Vamos a parar un poco la discusión, ¿ok? Y vamos a ir a sanar a este muchacho. Fueron, oraron y no hubo poder. No pudieron hacer absolutamente nada. ¿Saben por qué? Porque estaban llenos de enojo. Estaban llenos de rencor. Ellos estaban más interesados en continuar las discusiones que en sacar el demonio y ayudarle a este padre cuyo hijo estaba endemoniado. Los que cargan ese odio, ese enojo, ese rencor, no pueden experimentar más milagros. Y aquí los discípulos estaban distraídos. ¿Saben? Los discípulos habían sido convocados al juego más grande de sus vidas, al partido más importante, a luchar contra Satanás, no a luchar el uno contra el otro. Marcos capítulo 6 versículo 7 nos dice que Jesús los llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 a las casas y les dio autoridad ¿sobre qué? Sobre los espíritus inmundos. Marcos capítulo 6 versículo 10, Jesús les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y en el versículo 12, echad fuera muchos demonios. Y los discípulos ungían con aceite a muchos enfermos y los discípulos sanaban. El mensaje que los discípulos cargaban era respaldado por sus acciones. Habían manifestaciones grandes. El poder de Dios se manifestaba donde quiera estaban los discípulos. Los demonios huían, las enfermedades huían. El nombre de Cristo era glorificado. Pero ahora estaban distraídos. Jesús les había dicho en Mateo 10, 7 al 8: y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad a los enfermos. Fíjense lo que les dijo: no solamente digan el mensaje, manifiesten el poder de ese mensaje. Prediquen que el reino de los cielos se ha acercado, que ustedes son embajadores del rey. Pero también sanen a los enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echad fuera demonios, pues de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Dónde están esas manifestaciones hoy en día? Algunos dicen que ya no son para nuestra época. Jesús dijo en su palabra: y estas señales os perseguirán a todos aquellos que crean en mí. No hay manifestación porque no hay poder, porque quizá estamos distraídos, porque quizá estamos en discusiones. ¿Saben? La selección de Colombia había experimentado una serie de milagros a nivel futbolístico en los últimos 4 años. En 26 juegos entre 1991 y el 94, solo habían perdido 1. Habían sido convocados grandes jugadores a la selección de Colombia, como el Pibe Valderrama, como Andrés Escobar, René Higuita, Alexis García, Faustino Asprila. Eran muchachos del barrio. Muchachos que habían crecido de los barrios más pobres de Colombia, habían sido convocados. Le ganaron a Brasil, le ganaron a Estados Unidos, a Holanda, le ganaron a Argentina. Y clasificaron al mundial por primera vez en mucho tiempo en 1994. El mundial que se iba a llevar a cabo aquí, que se llevó a cabo aquí en los Estados Unidos. Pero sucedió el fin de los milagros. Todas esas victorias que habían tenido, la habían logrado por unidad,
porque estaban en acuerdo mutuo, porque tenían un propósito y era jugar como un equipo. Pero se fue acabando esa serie de milagros futbolísticos. ¿Saben por qué? Porque se distrayeron con el enemigo. Antes de venir al mundial arrestan al portero de la selección colombiana, porque él estaba involucrado en un secuestro con el aquel entonces famoso narcotraficante Pablo Escobar. Se descubrió más adelante que la selección colombiana estaba llevando a cabo partidos de fútbol en privado para Pablo Escobar. El dinero estaba fluyendo, había lavado de dinero, y ahora el equipo estaba mezclándose con el enemigo que terminaría destruyéndolos. Llegó el 22 de junio aquí en el Rose Bowl, el partido contra Estados Unidos, y justo antes de jugarse el partido, el director técnico fue llamado con amenazas desde Colombia. Más vale que ganen, porque si no todos mueren. En el partido anterior a Estados Unidos habían matado al hermano de uno de los jugadores. Habían secuestrado al hijo de uno de los porteros. Habían intentado matar a algunos miembros de la familia. Tiraron bombas y lograron ponerle temor. Y al técnico le dijeron: lleva a todos tus jugadores a los cuartos. Y todas las televisiones aquí en Pasadena estaban con un mensaje pregrabado amenazando al equipo de Colombia. Salieron a jugar. Cambiaron a un jugador porque le habían dado la orden de que lo hiciera. Y el equipo ganador, el equipo del milagro, ahora porque había hecho trato con el enemigo, no pudieron rendir. Fue el fin de ellos. Entraron a jugar. No había conexión. No había absolutamente contacto el uno con el otro. No pudieron meter los goles. El enemigo había controlado el juego en sus mentes llenos de temor. Y causó aún que el equipo perdiera y metiera goles en contra de su propio equipo. Mis hermanos, se acabó el milagro. Jugaron con temor, no había unidad. ¿Cómo estamos jugando nosotros como iglesia hoy en día? Queremos continuar viendo los milagros. Queremos continuar viendo las grandes manifestaciones de Dios. Es que yo tengo miembros de mi familia que necesitan un milagro. Es que yo tengo a familias que necesitan regresar a Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí están orando por un hijo o por una hija que necesita regresar a Cristo Jesús? ¿Cuántos necesitan ver un milagro en sus vidas? Ver una manifestación poderosa de Dios en su salud, en un hijo, en un padre. Pero ¿cómo está la selección de Jesús jugando hoy en día? ¿Está unida en misión y en propósito? ¿O estamos distraídos como estaban los discípulos? La palabra de Dios dice que Jesús vino y los encontró discutiendo. Si Jesús llega esta mañana aquí a la iglesia y está con nosotros, nos encuentra envueltos en una discusión. Jesús tenía que dar el modelo de cómo en la iglesia tenía que vivir su misión. ¿Y cuál era su verdadero propósito? Su verdadero propósito no era discutir entre ellos. El verdadero propósito de Jesús era que pudieran salvar a otras almas y rescatarlos para el reino de Cristo Jesús. Y Cristo le llamó: tráiganmelo, dijo Jesús. ¿Saben? Jesús identificó el problema. En el capítulo 9, versículo 19, dijo Jesús: incrédulos, no creen ni lo que predican, ni lo que yo les enseño. Y Jesús dijo: no lo puedo soportar. Jesús, versículo 21, nos dice
que él preguntó y dijo: tráiganmelo a mí. Versículo 23. Cuando ese padre gritó, dijo: Jesús, si puedes, ayúdanos, por favor. Si puedes creer, el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y Jesús luchó contra el demonio y allí se levantó una gran victoria para la honra y la gloria de Dios. Y los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos? Porque estaban distraídos. Porque esto sale con ayuno y con oración. Concluyo. Oh, querida iglesia Spanish American, ustedes son conocidos y ahora yo soy conocido y seré conocido como el pastor de la iglesia del milagro, como otros pastores lo han hecho. Pero yo les propongo algo. Yo les propongo que en el nombre del Señor Jesús, esta iglesia pueda seguir siendo la iglesia del milagro. Que podamos unirnos, que podamos trabajar en el verdadero objetivo de nuestra misión, que es traer a otras almas a Cristo Jesús. Yo les propongo como pastor a que no nos distraigamos, a que mantengamos nuestros ojos fijos en la misión y en la visión. Necesitamos experimentar el poder que viene a través de la palabra de Dios. Necesitamos ver cientos de muchachos llegar aquí. Porque hay una madre, hay un padre que está orando por él o por ella esta mañana. Anoche no llegó a la casa. Quizá llegó crudo esta mañana. Quizá llegó drogado. Y te viniste a esta iglesia, la iglesia del milagro, y estás esperando un milagro, pero ese milagro no ha llegado. ¿Cómo es que podemos estar en la iglesia del milagro y no experimentar los milagros maravillosos que Jesús tiene para nosotros? Yo les propongo en el nombre de Jesús a enfocarnos nosotros también. Jesús dijo en Mateo 16, 17 y 18, dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio. El que fuese bautizado, ese sería salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Es tiempo, y antes que venga la segunda venida de Cristo Jesús, el primer Pentecostés quedará pálido al segundo Pentecostés que esta iglesia, este pueblo va a experimentar. Habrán grandes milagros, nuestra palabra tendrá autoridad, seremos vencedores sobre los demonios, sobre la enfermedad, haremos grandes milagros. Pero eso solamente viene cuando tenemos la verdadera fe y dejamos de ser incrédulos. Oh, mis hermanos, yo estoy cansado de vivir un cristianismo solo de palabra y no de manifestación. ¿Dónde si tantos milagros? ¿Dónde si tanto poder? Why are we not seeing it? Jesús nos llamó a experimentar un cristianismo poderoso, a experimentar autoridad con su palabra, a manifestar esos milagros, porque tenemos una conexión clara con Él. Y el pueblo que espera la segunda venida de Jesús, ¿saben lo que tienen? Tienen la fe de Jesús. Amén. La fe de Jesús va a distinguirlos. ¿Y saben la fe de Jesús? La fe de Jesús logra sanar a los enfermos. La fe de Jesús logra caminar por medio de las tormentas. Como pastor, yo los voy a desafiar. Los voy a desafiar a que vivamos un cristianismo
de palabra, pero también de acción. Yo te voy a preguntar personalmente, ¿cuál es tu milagro? ¿Cuál es la manifestación gloriosa de Dios que estás esperando para tu vida? Yo los voy a desafiar a que entremos a un caminar con Cristo Jesús, poderoso, lleno de fe y lleno de manifestaciones. Porque en el primer Pentecostés los discípulos hicieron grandes milagros. Y en el segundo Pentecostés, que ya inició, la iglesia, el pueblo de Dios, la iglesia adventista del séptimo día, manifestará manifestaciones poderosas que vendrán a través de su palabra. ¿Cuántos creen esto? En esta mañana, para concluir, ¿cuántos aquí necesitan? ¿Cuántos aquí necesitan orar para ver un milagro? Ver una manifestación poderosa de un hijo o una hija regresar a los caminos que tú le enseñaste, papá y mamá. Quizá ese joven o esa señorita creció aquí en estos pasillos, le enseñaste, pero ahora no viene más a la iglesia. Habrá un padre o una madre que está orando por un hijo y esperando ese milagro. ¿Se pueden poner de pie, por favor? Pueden venir acá al frente. Vengan acá al frente, todos los que están orando por un hijo o por una hija y quieren ver ese milagro llevarse a cabo. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque la iglesia del milagro va a continuar experimentando los milagros que siempre ha experimentado. Amén. La manifestación gloriosa de la palabra de Dios para nuestras vidas. Habrá alguien aquí esta mañana que necesita orar y espera un milagro en el área de la salud, alguna enfermedad. Alguien que está orando por un ser querido que está enfermo, le pido que pasen acá al frente, por favor. Algún niño con una enfermedad, con un cáncer, lo que sea, con lo que haya nacido, hay poder en Cristo Jesús. Amén. Habrá alguien aquí que hay una situación familiar que solo tú conoces. Quizá tu hogar está ya quebrantándose. Quizá hay alguna situación que va a destruir tu hogar. Yo te pido que pases acá. ¿Por qué no tomamos este púlpito, por favor? Vengan, este altar. Vengan acá arriba, por favor. Vengan acá arriba. Rodeen este lugar, por favor. Vengan aquellos que tienen una situación privada, que está peligrando su hogar, su familia, su matrimonio, que puede tener el potencial de quebrar el hogar. Es tiempo de que haya poder en medio de nosotros. El poder que viene a través de la palabra de Él. Amén. El poder que viene a través de su Espíritu. Habrá alguien aquí que esta mañana necesita reconciliarse con su mamá o con su papá. Mira, sin palabras, we're family. Somos familia. ¿Por qué no solamente te levantas y vienes y le das un abrazo a tu padre, a tu madre? Órale. Just say, I'm sorry, jefito. I'm sorry, jefita. Perdóname, esposo. Perdóname, esposa. Hay alguien que necesita darse un abrazo como familia esta mañana. Por favor, dese un abrazo como familia. Dese un abrazo. Si hay un padre que necesita pedirle perdón a sus hijos, en el nombre de Jesús, háganlo en esta mañana. Simplemente digan, mamá, I'm sorry. Padre, perdóname. Hay alguien aquí que necesita creer una vez más. Hemos creído solamente por palabra, pero es tiempo de creer también por manifestación. Es tiempo de tomar esa palabra poderosa de la fe. ¿Qué podemos lograr por la fe? Podemos lograr mucho. ¿Qué podemos lograr por la fe? La palabra de Dios dice, y con esto
es mi último versículo, dice: por la fe conquistaron reinos, por la fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. En Cristo Jesús, dice su palabra, somos más que vencedores. Yo soy un vencedor porque Cristo Jesús es vencedor. Amén. Yo soy porque Cristo es. Yo soy porque Cristo es. Jesús iba a ciertos lugares y dice que no manifestaba muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Pero esta iglesia no experimentará la incredulidad. Amén. We're going to see the miracles. We're going to see the manifestations. Vamos a enseñar en la palabra de Dios cómo vivir una vida cristiana poderosa. El pueblo que se prepara para la segunda venida de Jesús necesitará vivir poderosamente antes del traslado. Quiero invitar al resto de la congregación que se ponga de pie conmigo. Tomados de la mano, tómense todos de la mano. Los que están a su lado, tomémonos de la mano. Hace tiempo que necesitamos este toque. Aquí hay amigos que no se han saludado de mucho tiempo. Alguien necesita ir a abrazarse. Alguien necesita darle un abrazo sincero a un hermano, una hermana. Alguien necesita decir perdón. Esos son pasos de fe. Vamos a orar esta mañana y darle gracias por la victoria que hay en Cristo Jesús. Ese hijo ya viene en camino. Esa enfermedad ya está en las manos de Dios. Ese hijo, esa hija regresará a casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Oremos. Padre eterno, en esta hermosa mañana te damos gracias, Padre, porque nos has llamado y nos has convocado, Dios, al equipo más importante que tienes aquí en esta tierra, a luchar, Señor, en contra del enemigo y rescatar a aquellas almas que necesitan. Y muchos de ellos son nuestros hijos, nuestros esposos, nuestras esposas, nuestras familias. Oh Padre eterno, manifiesta, Señor, tu poder a través de acciones concretas y de resultados. Ayúdanos a estar unidos como iglesia. Oh eterno Dios, si hemos coqueteado con el enemigo, oh Dios, si hemos estado en discusión, oh Padre, te ruego en el nombre de Jesús que podamos unirnos y la unidad que solamente Cristo puede traer. Bendícenos, por favor. Oh Padre eterno, te pongo esta congregación en tus manos. Bendícela, Padre, y manifiéstate poderosamente en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera, mis hermanos, saben, así como están de pie, la iglesia cuando se cambió de allá para acá, ¿saben qué canto venían cantando? El himno número 500. ¿Por qué no lo cantamos en este momento? ¿Está bien? Vamos a cantar. Ahí está el pianista. A ver si alguien se lo sabe desde el inicio. Vamos a cantar con ganas. All right. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Así como experimentamos
que ese primer canto que distinguió esta iglesia siga siendo el canto que distinga a la iglesia que está experimentando el milagro diario de Dios. Amén. Vamos a regresar a nuestros asientos, por favor. A continuación.